Un saludo a todos los participantes en el curso Bases de la Hermenéutica Bíblica del Instituto de Estudios Bíblicos Internacionales. Esta es la sesión número 10 del curso y es una sesión asincrónica. El título de la sesión es La sabiduría entonces y ahora. Estamos abarcando el capítulo número 10 de este libro, como ya lo hemos explicado anteriormente, la lectura eficaz de la Biblia. Repito, estamos abarcando el capítulo 12 de este libro, cuyo título es La sabiduría entonces y ahora. Vamos a estar aprendiendo bases de la hermenéutica bíblica relacionada con los libros conocidos como libros de sabiduría. Antes de proseguir con la lista de los 3 libros de sabiduría, vamos a mencionar que se trata de un libro del cual estamos tomando material y lo estamos adaptando. El título del libro, como ya lo dijimos, es La lectura eficaz de la Biblia y los autores son los teólogos Gordon Fee y Douglas Stewart. Muy bien, vamos a avanzar entonces con una explicación acerca de qué es de lo que estamos hablando cuando decimos que sabiduría o literatura sapiencial hebrea. Cuando hablamos de libros de sabiduría, estamos hablando de Eclesiastés, Proverbios y Job. Esos 3 libros. Vamos a estar centrándonos en estos 3 para entender cuáles son las bases hermenéuticas para la correcta interpretación de estos libros. La sabiduría o literatura sapiencial hebrea que está recogida en esos 3 libros del Antiguo Testamento es una sabiduría supremamente importante y debe entenderse y usarse de manera correcta. La razón por la cual es tan importante entender y usar bien esta sabiduría se debe a que una mala comprensión puede llevar a que se emplee con un fin de carácter miope, materialista y egoísta, y precisamente lo opuesto al fin que Dios se propone. Ya hemos sido testigos del mal uso que se le da a Proverbios 18:21, que dice así: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Muchas personas a menudo sacan de contexto Proverbios 18:21 e interpretan de manera equivocada para dar a entender que pronunciar afirmaciones o hacer confesiones positivas pueden hacer realidad la manifestación física de los deseos. Esta interpretación se conoce como la doctrina de la palabra de fe o nómbralo y reclámalo. Sin embargo, este no es el significado intencional del versículo. Los comentaristas coinciden en que el versículo no se refiere al poder del positivismo ni a la capacidad de hacer que las cosas lleguen a existir con solamente decirlas, sino que constituyen una advertencia sobre el poder de la lengua para traer consigo consecuencias buenas o malas, dependiendo de cómo se utilice. Y algunos comentaristas interpretan el versículo como diciendo que las palabras que hablamos tienen el poder de hacer realidad o de producir la muerte o la vida, en el sentido de causar daño o beneficio a los demás. Otros interpretan el versículo como una advertencia del poder de la lengua para traer muerte espiritual o vida espiritual en uno mismo, pero no tiene que ver nada con que uno dice que pase algo y ya por eso va a pasar. Ese es un ejemplo de una mala interpretación de Proverbios capítulo 18, versículo 21. Avanzamos con el primer análisis. Vamos a analizar, vamos a estudiar bases hermenéuticas del libro de Eclesiastés, al cual vamos a ponerle la etiqueta de sabiduría cínica. Y una pregunta obvia es ¿por qué cínica? Bueno, porque no parece tener
mucha información positiva que aliente a vivir una vida de fidelidad a Dios. Por esa razón se llama cínica. El libro de Eclesiastés es sabiduría cínica porque insinúa que la vida carece de sentido y por lo tanto debe gozarse al máximo. El mensaje del cinismo y carencia de sentido aparece en Eclesiastés en pasajes como los siguientes. Por ejemplo, cuando dice vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Esto viene de Eclesiastés 1:2. Otro versículo sería Eclesiastés 1:14, donde dice, miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y he aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Más adelante, en el capítulo 2, versículo 15, leemos, entonces dije yo en mi corazón, como sucederá al necio, me sucederá también a mí. ¿Para qué pues he trabajado hasta ahora? Por hacerme más sabio, y dije en mi corazón que también esto era vanidad. Por lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Eclesiastés 3:19. También en 5:15 leemos, este también es un gran mal que como vino, así haya de volver, y de qué le aprovechó trabajar en vano. Luego leemos en 8:14, hay vanidad que se hace sobre la tierra, que hay justos a quienes sucede como si hicieran obras de impíos, y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obras de justos. Digo que eso también es vanidad. Y más adelante en capítulo 9, versículos 9 y 10 se lee, goza de la vida con la mujer que amas, todos los días de tu vanidad, todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo, según tus fuerzas, porque en el sepulcro a donde vas no hay obra ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Pero aunque un hombre viva muchos años y en todos ellos tenga gozo, acuérdese, sin embargo, de los días de las tinieblas. Todo cuanto viene es vanidad. Aquí podemos ver cómo el autor de Eclesiastés se excede en estas ideas donde insinúa que la vida carece de sentido y por lo tanto debe gozarse al máximo. Muy bien, avanzamos ahora entonces notando que el mensaje constante de Eclesiastés es que la realidad de la muerte causa que la vida carezca de un valor definitivo. Y si todos vamos a morir y a ser olvidados, ¿qué diferencia hay entre vivir una vida generosa, productiva y piadosa o vivir una vida egoísta, malvada y miserable? Es lo que insinúa de forma muy clara el libro de sabiduría cínica conocido como libro de Eclesiastés. Es como si dijera, y de hecho lo dice, disfruta de la vida en cuanto puedas mientras estás vivo, porque es todo lo que Dios ha provisto para ti y no hay nada más. Es como si dijera, vive tan bien como puedas ahora. Y es para lo único que vale la pena vivir. Esto lo podemos leer en Eclesiastés 8:15, donde dice, por tanto, alabé yo la alegría que no tiene el hombre bien debajo del sol, sino que coma y beba y se alegre, y que esto le quede de su trabajo los días de su vida que Dios le concede debajo del sol. Otro proverbio que insinúa lo mismo es, otro pasaje de Eclesiastés más bien, sería Eclesiastés 11, versículos 8, 9 y 10, dice, pero aunque un hombre viva muchos años y en todos ellos tenga gozo, acuérdese, sin embargo, que los días de las tinieblas serán muchos. Todo cuanto viene es vanidad. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios.
Eclesiastés parece negar la vida después de la muerte. Por lo menos hay dos pasajes que niegan la vida después de la muerte. En Eclesiastés 2:16 dice, porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado, y también morirá el sabio como el necio. Otro pasaje que niega la vida después de la muerte o parece negarla es Eclesiastés 9:5, donde dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También critica aspectos clave de la fe del Antiguo Testamento. 7:16 leemos, no seas demasiado justo ni seas sabio con exceso, ¿por qué habrás de destruirte? Y luego en 5:1 leemos, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. ¿Qué estamos diciendo aquí entonces? Que la generalidad de Eclesiastés enseña actitudes muy diferentes del resto de las escrituras, y esta es la razón por la cual se le llama sabiduría cínica, porque es contraria a la convencionalidad de las enseñanzas del resto de las escrituras. Y esto nos lleva a la gran pregunta, si Eclesiastés es un libro que recoge enseñanzas y que dice claramente, enseña sabiduría cínica, ¿por qué entonces, si la sabiduría de Eclesiastés es tan contraria al resto de las escrituras, por qué llegó a formar parte del canon? Bueno, una explicación que se da es porque está allí como un contraste para lo que el resto de la Biblia enseña, un contraste con lo que el resto de la Biblia enseña. Eclesiastés 12, por ejemplo, versículos 13 y 14, presenta ese contraste y da al lector esta advertencia ortodoxa. Son los últimos dos versículos del libro, que dice, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Para concluir entonces, en cuanto a las bases hermenéuticas para la interpretación correcta del libro de Eclesiastés, tenemos lo siguiente, que todo el libro es un brillante argumento acerca de cómo considerar la vida si no está Dios presente en ella. Esa sería una primera conclusión. Y una segunda conclusión es que presenta la forma de ver la vida que Salomón tuvo después de haberse apartado del Señor, y que lo deja a uno frío por su fatalismo y desánimo, para anhelar por contraste la alternativa de un verdadero pacto con el Dios vivo. Y una tercera conclusión es que debido a sus respuestas tan desalentadoras, es un libro de apologética a la inversa, es decir, lleva a los lectores fuera del libro, hacia el Pentateuco principalmente, con el mandato de temer a Dios y guardar sus mandamientos. Muy bien, esto con respecto al libro de Eclesiastés. Pasemos ahora al libro de Job. El libro de Job es otro libro sapiencial, es otro libro de sabiduría, y le vamos a poner como etiqueta sabiduría especulativa. ¿Qué queremos decir con la expresión sabiduría especulativa? Se trata de aquella sabiduría que se trata de construir por medio de reflexionar en un plano exclusivamente teórico, sin dogmatismo, opinando hasta llegar a una conclusión acertada.
Lo que hay en Job se podría llamar que es como una dialéctica. Vamos a ver más acertadamente esta idea. Vamos a ver primero algunas características del libro de Job. Vamos a ver la forma. La forma del libro de Job es un diálogo estructurado. Y la meta del libro es mostrar que no todo en la vida es lo que Dios quiere. Esa es la meta del libro, ese es el propósito. Podemos notar que los llamados consoladores o amigos de Job hacen lo contrario. Hacen lo contrario, demostrar que no todo en la vida es lo que Dios quiere. Y ellos presentan la misma visión simplista de muchos pseudo cristianos modernos que creen que a la persona por hacer bien automáticamente le va a ir bien, es decir, va a tener bienestar permanente en esta vida, lo cual no es cierto. La realidad es que vivimos en un mundo caído, dominado por Satanás. Como dice 1 Juan 5, un versículo allí que dice que el mundo entero está bajo el maligno. Y la idea correcta es que el sufrimiento no siempre resulta del pecado. Muchas personas justas también sufren. El libro de Job contiene toda clase de consejos equivocados y conclusiones incorrectas que emanan de los labios bien intencionados de los llamados consoladores, que son Bildad, Zofar y Elifaz. Y Eliú es la excepción. Enfocándonos en Job, tenemos que Job es un varón piadoso, no merecedor de ese sufrimiento. Él no merece nada del castigo que está recibiendo. Es inocente. Y él defiende tenazmente su inocencia. Ahora, los amigos creen que sí merece ese castigo y insisten que el mundo es justo, pero no aciertan. Eliú acierta parcialmente. Ahora, cuando hablamos de Job, estamos viendo que él defiende tenazmente su inocencia, no entiende por qué sufre e insiste en que la vida es injusta. Vamos a hablar un poquito más acerca de cómo Eliú sí acierta más correctamente cuando entra en escena. Eliú, él se atreve a hablar, haciendo notar la ausencia de razones convincentes en las respuestas que ellos han dado a Job. Es decir, Eliú le hace ver a los amigos de Job la confusión en que se encuentran y expresa que no puede contenerse y que va a hablar sin interés de quedar bien con ellos. Y al hablar le hace ver a Job que no ha sido sensato, tampoco él, al aferrarse a su inocencia, ni al responsabilizar a Dios de su estado. Pues Dios es más que el ser humano y no está obligado a responderle. Eso se lo dice claramente Eliú a Job. Además, Dios nos habla de muchas maneras, siendo nosotros incapaces de entender. Y para lo que nos hablas es para evitarnos el mal. Y además nos corrige con enfermedades hasta llegar hasta las puertas de la muerte. Y que de pronto hay un ángel que intercede por nosotros y logra convencer a Dios de que nos siga dando vida y nos restaure al estado anterior. Bueno, esto que dice Eliú no es literalmente como él lo dice, pero la idea general es esa, de que Dios nos prueba para evitarnos el mal. Eliú también afirma que esta es la forma bondadosa como nos trata Dios e invita a Job a guardar silencio para seguirle hablando, pero que si tiene algo que decir que le responda, para él demostrarle su inocencia y enseñarlo a ser sabio. Muy bien, luego viene la intervención divina. En la intervención divina, Dios le da perspectiva a Job. Dios le habla a Job desde un torbellino y le hace una serie de preguntas muy detalladas
y relacionadas con todo lo que él ha creado. Preguntas que Job no puede responder. Con estas preguntas le hace ver a Job la insensatez de contender con él, con Dios. Y Job reconoce su incapacidad para responderle y que lo mejor es callar. Luego Dios prosigue con preguntas para hacerle ver a Job que si él pudiera invalidar el juicio de Dios y condenar a Dios, entonces debería ocupar el lugar de Dios. Y por último, Job reconoce la omnipotencia y la omnisciencia de Dios y se arrepiente de haber hablado lo que no sabía y se regocija de que ahora tiene un conocimiento directo de Dios. Luego Dios defiende a Job de la, entre comillas, sabiduría de sus amigos. Dios pasa a reprender a los 3 amigos de Job, pero no reprende a Eliú y les manda a hacer sacrificio, pidiendo a Job orar por ellos, ya que ellos fueron incapaces de hablar de Dios con rectitud. Y al final Dios restaura a Job bendiciéndole con el doble de todo lo que tenía anteriormente y con 4 hijos varones y 3 hermosas hijas mujeres. Le da razón a Job en el sentido de que la vida es injusta. Y cuando Job se preguntaba ¿por qué yo?, le hace ver que los caminos de él son más altos y él sabe lo que hace. En conclusión, Job es un tratado de verdadera sabiduría. Contrasta la sabiduría del mundo, al parecer lógica, con la sabiduría de Dios, que se edifica sobre la confianza en la soberanía y la justicia de Dios. El diálogo y el hilo de la historia se combinan para formar el ejemplo más sobresaliente de sabiduría especulativa del Antiguo Testamento. Muy bien, vamos a pasar ahora entonces, después de esta conclusión que hemos hecho para dar bases hermenéuticas para la correcta interpretación de Job, vamos a pasar ahora al libro de Proverbios, otro libro de literatura sapiencial. Y le vamos a poner al tipo de literatura de Proverbios, le vamos a poner la etiqueta de sabiduría prudencial. Muy bien, ¿qué es Proverbios? Bueno, Proverbios es un conjunto de reglas y máximas para una vida responsable y exitosa. No es un libro donde se hable de idealismo, ¿verdad? Del ideal de una vida, pero tampoco es un libro donde se promueva el egoísmo del éxito. Es un conjunto de normas básicas de comportamiento que ayudan a llegar a ser un adulto responsable. El libro de Job es un libro de actitudes prácticas y de valores fundamentales. Por lo menos 3 de esos valores son el de una moral elevada, el valor de elegir correctamente de quiénes rodearse en la vida, y otro valor fundamental es el valor de la creación de riqueza. Vamos a ver ejemplos de cada uno de ellos. En cuanto al valor de la moral elevada, tenemos estos 4 proverbios y vamos a tener 4 más, por lo menos. Allí los podemos ir leyendo cada uno, ¿verdad? En particular, por ejemplo, vamos a leer este que dice que la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. Proverbios 14:34. Otro proverbio que tiene que ver con el valor de una moral elevada es este: la integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la adversidad de ellos. Leemos: a su alma hace bien el hombre misericordioso, mas el cruel se atormenta a sí mismo. Los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Proverbios 12:22. Más proverbios relacionados con una moral elevada son los siguientes: en el camino de la justicia está la vida,
y en sus caminos no hay muerte. Proverbios 12:28. Otro proverbio de moral elevada: el justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en lugar suyo. Luego en Proverbios 11:6 dice: la justicia de los rectos los librará, mas los pecadores serán atrapados en su pecado. Proverbios 13:22 leemos: el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. Como vemos, estos son proverbios antitéticos y son proverbios también que no hay que tomarlos al pie de la letra. Vamos a ver más adelante qué significa esto. En cuanto al valor de quienes rodearnos, elegir correctamente las personas de quienes nos vamos a rodear, tenemos el primer proverbio, que sería 13:20, que dice: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Leemos en 12:26: el justo sirve de guía a su prójimo, mas el camino de los impíos les hace errar. En 10:9 leemos: el que camina con integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Y en 14:7 leemos: vete de delante del hombre necio, porque en él no hallarás labios de ciencia. Luego en 22:24 leemos: no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos. En 24:1 dice: no tengas envidia de los hombres malos, ni desees estar con ellos. 27:17 leemos: hierro con hierro se aguza, así el hombre aguza el rostro de su amigo. En 28:7 leemos: el que guarda la ley es hijo prudente, mas el que es compañero de glotones avergüenza a su padre. Bueno, como ya hemos visto, todos estos proverbios tienen que ver con la sabiduría, con elegir correctamente de quienes rodearnos. Ahora viene el valor de creación de riqueza. El valor de creación de riqueza lo vemos en proverbios tales como 13:4, donde dice: el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Ese sería 10:4. En 13:11 leemos: las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta. En 14:23 leemos: en toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. Y lea conmigo ahora 21:5, también sobre el valor de creación de riqueza. Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente de cierto va a la pobreza. 22:29 leemos: ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. Luego en 28:19 leemos: el que labra su tierra se saciará de pan, mas el que siga a los ociosos se llenará de pobreza. Y por último, en 13:23 leemos: en el barbecho de los pobres hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio. Bueno, es por lo menos esos tres valores, y vamos a ver otros temas que también se recogen en Proverbios. Vamos ahora a pasar al tema del contraste, al tema de la antítesis, ¿verdad? Porque Proverbios presenta de continuo un contraste claro entre la vida del sabio y la del necio. Por lo menos el sabio se define como prudente, temeroso de Dios, humilde y paciente, y el necio se le define como imprudente, como sin temor de Dios, orgulloso e impaciente. Este continuo contraste entre el sabio y el necio constituye una técnica literaria que se conoce como antítesis. La mayoría de los proverbios son antitéticos.
Y la antítesis es una figura retórica en la cual se presentan dos ideas opuestas o contrastantes. El libro de Proverbios usa la antítesis como una forma de enfatizar la importancia de seguir la sabiduría y evitar la necedad. A menudo se presentan dos versiones de un evento o situación, una de una persona sabia y otra de una persona necia, para mostrar las consecuencias de cada una de ellas, tanto de la sabia como la de la necia. Y la antítesis ayuda a ilustrar las diferencias entre el camino sabio y el camino necio, y ayuda a los lectores a tomar decisiones sabias en sus vidas. Vamos a ver características de la necedad. Por lo menos dos características. La característica de la violencia. Pero primero vamos a definir la necedad. La necedad se refiere a la falta de sabiduría o juicio. El necio es una persona que carece de comprensión, discernimiento y buen juicio. Esta persona actúa sin pensar en las consecuencias y su comportamiento es impulsivo y a menudo causa daño a sí mismo y a los demás. En el libro Proverbios se presenta la necedad como algo opuesto a la sabiduría y se exhorta a los lectores a evitar la necedad y a seguir la sabiduría. La necedad se presenta como un camino peligroso que lleva a la destrucción, mientras que la sabiduría se presenta como un camino seguro que lleva a la vida y al éxito. Un proverbio que tiene que ver con violencia sería capítulo 1, versículos 16 al 19 por lo menos, aunque también podemos leer que en el versículo 10 hay palabras relacionadas con la violencia. Dice versículo 16 en adelante, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre, porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave, pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas y a sus almas tienden lazo. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia. En 14 al 19, o por lo menos vamos a leer a partir del versículo 16, lo siguiente: porque no duermen ellos si no han hecho mal, y pierden el sueño si no han hecho caer a alguno, porque comen pan de maldad y beben vino de robos. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Luego, en cuanto a la deshonestidad, tenemos lo que leemos en Proverbios 6, 12 al 15. Dice: el hombre malo, el hombre depravado, es el que anda con perversidad de boca, que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace señas con los dedos. Perversidades hay en su corazón, anda pensando el mal en todo tiempo. Siembra las discordias, por tanto su calamidad vendrá de repente, súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. Bueno, estos son características de la necedad. Vamos a ver dos características más de la necedad. Una de ellas es la promiscuidad. La promiscuidad se refiere a un comportamiento sexual irresponsable, desordenado o inmoral. Puede implicar tener relaciones sexuales con varias personas sin compromiso o establecer relaciones sexuales con personas que no son la pareja de manera habitual o indiscriminada. También hace referencia a una actitud relajada o desenfrenada hacia el sexo. Y se considera un comportamiento inmoral en muchas culturas y religiones, ya que a menudo va en contra de los valores tradicionales de la fidelidad y la monogamia. Además, la promiscuidad aumenta el riesgo de enfermedades de transmisión sexual y el embarazo no deseado.
Bueno, tenemos este proverbio que tiene que ver con la promiscuidad, capítulo 2, versículo 16 al 19. Serás librado de la mujer extraña, de la ajena, que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios, por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos, y todos los que a ella se lleguen no volverán, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Y siguiendo con el tema de la iniquidad, de la promiscuidad sexual, tenemos en capítulo 5, versículos 3 al 20, pero vamos a centrarnos en el versículo 15 en adelante. Bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas. Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa Gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. También leemos en 6:23 al 35 lo siguiente, por lo menos hasta el versículo 26. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida, las reprensiones que te instruyen, para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos, porque a causa de la mujer ramera el hombre es reducido a un bocado de pan. Este versículo 25 recuerda aquel pasaje en Mateo 5:27 que cuando dice Jesús, no codiciarás, pero el que mire a la mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Muy bien, ahora hablando de otra característica de la necedad, que es la pereza. Según el libro Proverbios, la pereza se refiere a la falta de esfuerzo o a la falta de trabajo arduo. La pereza es una actitud negativa hacia el trabajo y puede manifestarse en la ausencia de motivación para trabajar, la ausencia de iniciativa para dar comienzo a las tareas y continuarlas y mantenerse fieles a ellas, o rechazar el trabajo arduo para alcanzar metas. El libro de Proverbios presenta la pereza como un mal que debe evitarse. La pereza se considera como una actitud negativa que puede llevar a la pobreza y a la falta de éxito. En muchos pasajes de Proverbios se anima a trabajar duro y a ser cuidadoso con el tiempo y los recursos para alcanzar el éxito y la riqueza. Leemos en Proverbios 6, del 6 al 11. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo, así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Muy bien, tenemos otros temas en Proverbios como el tema de la benevolencia. Hay muchos pasajes en Proverbios que tienen que ver con la benevolencia para con el pobre. Estamos hablando de un acto de justicia o compasión, ser generoso, ayudar a los necesitados, ya sea con provisiones materiales, con consejos sabios, con apoyo emocional. Luego el tema de la autoridad, ¿verdad? Que la autoridad, más específicamente el gobierno, es una institución divina que tiene como objetivo proteger a los ciudadanos y mantener el orden en la sociedad. Es un deber de los ciudadanos obedecer y respetar a las autoridades establecidas siempre y cuando sus órdenes no vayan en contra de los mandamientos de Dios.
Luego viene el tema de la obediencia a los padres, que es un deber fundamental para los hijos. Los padres son los encargados de guiar, educar y proteger a sus hijos. Y los hijos deben mostrar respeto y obediencia a sus padres. Es una forma de honrar a Dios. Y por último, el tema de la disciplina, que es necesaria para alcanzar la sabiduría y el éxito en la vida. Implica el esfuerzo constante y la determinación para alcanzar metas y superar obstáculos. Es importante para el desarrollo emocional, personal, para construir un carácter fuerte y virtuoso. La disciplina también ayuda a evitar la tentación y la maldad. Es esencial la disciplina para vivir una vida recta y agradable delante de Dios. Muy bien, una vez que hemos abarcado una lista de temas, una lista parcial de temas de proverbios, pasemos ahora a hablar de las limitaciones y entendamos que los proverbios, la palabra proverbios proviene del hebreo meshalim, que significa dichos breves. En otras palabras, son dichos que entre más breves, sin embargo, tienen el problema de que tienen menos precisión. Vamos a ver estas son limitaciones de los proverbios. La primera de ellos es que son expresiones breves de verdades. No dicen todo acerca de esa verdad y son inexactos si se toman al pie de la letra. Y también tomar en cuenta que usan lenguaje figurado. Fueron escritos para ser aprendidos de memoria y tienen ritmo y usan juegos de palabras para facilitar aprendizajes. Por esta razón tienen limitaciones y al usar lenguaje figurado, tal como metáforas, eufemismos, el mensaje no puede tomarse literalmente. Muy bien, vamos a ver un primer ejemplo de esto. Leyendo Proverbios 9, versículos 13 al 18. Dice, la mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante. Se sienta en una silla a la puerta de su casa en los lugares altos de la ciudad para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos. Dice a cualquier simple, ven acá. A los faltos de cordura dijo, las aguas hurtadas son dulces. El pan comido en oculto es sabroso, y no saben que allí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seol. Como ven ustedes, estos versículos no se pueden tomar literalmente, porque constituyen una alegoría que personifica la necedad. La necedad. Es una alegoría porque es una historia en la que se indica algo diferente de lo que literalmente dice. Y la necedad se personifica por medio de una prostituta que trata de atraer a los hombres que pasan. Y al necio se le distingue por su fascinación por los placeres prohibidos. Ejemplos de placeres prohibidos son los juegos de azar, las orgías, el abuso de sustancias alucinógenas, las apuestas, el dar rienda a los apetitos de la carne. Los placeres prohibidos ejercen un fuerte atractivo en el corazón del necio. Y el resultado final es la muerte, es la destrucción, no el éxito ni la felicidad. El sabio, por el contrario, se distingue por buscar una vida moral piadosa libre de insensatez. Es un proverbio que más parece una parábola porque expresa una verdad de modo simbólico. Otro ejemplo, Proverbios 16:3, donde dice, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Bueno, no es una promesa categórica de éxito garantizado. Se trata de un éxito según la definición de éxito de Dios, no según la definición de éxito del mundo. Habrá personas que encomienden planes egoístas y absurdos a Jehová, que si tienen éxito dirán,
después que fue bendición de Jehová. Y si no lo tiene, se preguntarán por qué Dios no cumplió la promesa encerrada en este proverbio. Esto pasa porque no han sabido ver en el proverbio no una promesa categórica aplicable siempre y firme, sino no han sabido ver una verdad más general que enseña que la vida consagrada a Dios y vivida según su voluntad tiene éxito según la definición de éxito de Dios, que es superior a la definición de éxito del mundo. La historia de Job nos recuerda esto con suma claridad. Por esta razón, proverbios como estos deben tomarse como categoría especial de sugerencias acerca de la verdad para que se puedan convertir en normas útiles e importantes para la vida. Muy bien, hablemos ahora de algunas pautas para el tratamiento hermenéutico de los proverbios. No son garantías legales. Vamos a ver esto ahorita más específicamente. Número 2, deben leerse como una colección, como un conjunto. Recordar siempre que fueron compuestos para ser memorizados y que al leerlos, algunos de ellos necesitan ser, entre comillas, traducidos. Veamos la pauta que dice que no son garantías legales. En el ejemplo de Proverbios 15:25, donde dice que Jehová asolará la casa de los soberbios, pero afirmará la heredad de la viuda. Sabemos por experiencia y por el testimonio de las Escrituras que hay gente soberbia cuya casa está todavía en pie y que hay viudas que han sido maltratadas por los acreedores de ellas, avaros y por personas fraudulentas. Entonces, ¿qué significa el proverbio para no dar la impresión de que el Señor es un destructor de casas de soberbios, maltratadores y a la vez un guardián de los linderos o de las propiedades de las viudas maltratadas? Significa que Dios se opone a los soberbios y está del lado de los necesitados. La palabra viuda, las palabras como viuda, huérfano y extranjeros son palabras que se usan en las Escrituras para representar a todas las personas en condición de vulnerabilidad económica o social o de salud. Cuando este proverbio se analiza a la luz de Proverbios 23:10 y 11, que lo vamos a leer ahora, y de Lucas 1:52-53, su significado se hace más claro. ¿Qué dice Proverbios 23:10 y 11? No traspases el lindero antiguo, ni entres en la heredad de los huérfanos, porque el defensor de ellos es el fuerte, el cual juzgará la causa de ellos contra ti. Luego Lucas 1:52 dice, y 53, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes, a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Es una parábola en miniatura preparada por el Espíritu Santo para señalar más allá de lo que dice aquí como soberbios, viudas y casas, sino que señala el principio general de que Dios al final hará justicia contra todo lo malo de este mundo, abatiendo al arrogante y compensando a los que han sufrido por causa de la justicia, tal como leemos en Lucas 16:25. Pero a Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Muy bien, pasemos a la segunda pauta, que debe leerse como una colección, y vamos a ver el ejemplo de Proverbios 21:22. Dice, tomó el sabio la ciudad de los fuertes y derribó la fuerza en que ella confiaba. Cada proverbio inspirado debe equilibrarse con otros y debe entenderse en relación con el resto de la Escritura. Mientras más aislado se lea un proverbio, menos clara es su interpretación. Un proverbio aislado, si se entiende mal, puede conducir a actitudes o comportamientos más inadecuados que si se leen los proverbios en su totalidad.
Hay que tener cuidado de permitir que el interés intensamente práctico del libro de Proverbios por las cosas materiales y de este mundo nos haga olvidar el valor igualador de otras escrituras que advierten contra el materialismo y el amar las cosas de este mundo. Tener ese cuidado de no permitir que eso pase. Y debe evitarse el tratar de usar proverbios para justificar una vida egoísta o para prácticas que no están de acuerdo con las enseñanzas de las escrituras en otras partes. En Proverbios 21-22 el significado es que la sabiduría puede ser más fuerte que el poder militar. Es una afirmación hiperbólica, por ejemplo, cuando dice que la pluma es más poderosa que la espada. No es un mandamiento, sino una representación figurada y simbólica del poder de la sabiduría. Solo cuando se relaciona este proverbio con los muchos otros que alaban la utilidad y eficacia de la sabiduría se recibe su mensaje. Aquí el contexto global es clave para una correcta interpretación. Pasemos a la pauta de que son compuestos para ser memorizados. Bueno, mientras más breve y parabólico sea un principio, tanto más sentido común y buen juicio se necesitan para interpretarlo con propiedad, pero es más eficaz y fácil memorizarlo. Es decir, por hacerlo fácil de memorizarlo, se sacrifica entonces su comprensión. Se sacrifica comprensión. Entonces es necesario aplicar más sentido común y buen juicio. Ejemplo, el camino del perezoso es como seto de espinos, más la vereda de los rectos como una calzada. Así que vemos que se hacen uso de licencias poéticas e imágenes vívidas. Están hechos de tal manera que imprimen imágenes en la mente. Imágenes como la de los espinos, como de un seto, que es una estructura de una planta que se corta de forma que forme una barrera, y luego una barrera recta, ¿verdad? Pero de espinos. Más bien puede ser una barrera tortuosa. Y después viene la expresión calzada, ¿verdad? Que es por donde se camina, y la expresión vereda, que es como decir sendero, ¿verdad? Muy bien, entonces las palabras de este proverbio, ¿verdad?, que estamos leyendo ahorita, de capítulo 15, versículo 19, es que no señalan los tipos de plantas que se encuentran en los caminos recorridos por ciertos perezosos, sino el principio de que la diligencia es mejor que la pereza. Entonces no está hablando de estas plantas, ni de este tipo de senderos. Muy bien, pasemos ahora a la pauta que tiene que ver con la necesidad de traducir, entre comillas, traducir algunos proverbios. Muchos proverbios expresan verdades según prácticas e instituciones que ya no existen y deben traducirse, entre comillas, a sus equivalentes modernos. La mayoría de nosotros ya no vivimos en monarquías. Ya las monarquías dejaron de existir, solamente hay algunas en Europa que son simbólicas. El mensaje esencial de Proverbios 22:11, cuando dice, el que ama la limpieza de corazón, por la gracia de sus labios tendrá la amistad del rey, el mensaje sería de fácil comprensión si reconociéramos que un verdadero equivalente moderno de la frase amistad del rey sería que dará una buena impresión a las personas en posiciones de gobierno. Este fue siempre el significado de este proverbio. Y la palabra rey es una sinécdoque, o sea, es una expresión que se usa como representante de todos los que son gobernantes, de todas las diferentes formas o regímenes de gobierno que hay en los diferentes países, o ausencia de ellos también. El lenguaje parabólico específico del proverbio indica la verdad de que a los líderes y a las personas responsables por lo general les causan buena impresión la honradez y el discurso cuidadoso. Para ir terminando, entonces,
vamos a hacer un resumen de la lista de pautas o de asuntos a tomar en cuenta para la correcta interpretación de proverbios. En primer lugar, los proverbios son generalmente parabólicos, es decir, usan lenguaje figurado, pues su significado se encuentra más allá de su apariencia literal. Número 2, los proverbios son prácticos, no son de teoría teológica. Número 3, se compusieron con el fin de ser memorizados, pero eso los hace perder precisión técnica. Número 4, no deben aplicarse promoviendo el egoísmo, porque no apoyan el comportamiento egoísta, sino más bien lo contrario. Número 5, algunos proverbios necesitan una traducción, entre comillas, una traducción. Es decir, los proverbios que reflejen una cultura antigua quizá necesiten una traducción adecuada para que no pierdan su significado. Número 6, no garantizan resultados, no son garantías de Dios, sino guías poéticas para la buena conducta. Número 7, usan hipérboles, un lenguaje muy específico, exageración o cualesquiera de las técnicas literarias para transmitir su mensaje. Número 8, abarcan ciertos aspectos de la vida, pero no todos. Dan buenos consejos acerca de ciertos aspectos. Y número 9, si se usan mal, los proverbios pueden usarse incorrectamente para justificar un estilo de vida materialista egoísta. Y si se usan bien, dan consejos prácticos para la vida diaria. Muy bien, hemos terminado, ¿verdad? Lo que hemos hecho es sencillamente tratar de que nosotros entendamos que la literatura sapiencial, que la constituyen 3 libros de la Biblia, que son Eclesiastés, Job y Proverbios, que ese tipo de literatura necesita un abordaje correcto. Muy bien, entonces este sería el fin de la sesión 10. Muchas gracias por su atención. Esperamos que con esto haberles servido una vez más.